Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Gracias al Señor. Estamos un domingo más llevando la enseñanza de la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan, ¿verdad? Con el video, con las redes sociales, ¿verdad? Y es una bendición, aleluya, poder transmitir esa enseñanza a través de estas Facebook. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ello. Estas enseñanzas llegan a donde quizás nosotros no pudiéramos haber llegado. Gracias al Señor por ello. Damos gracias en esta mañana, una vez más, por un domingo más. La lección en esta mañana se titula La dedicación del templo. Y la lección número 24 para el 13 de agosto del 23. Gloria al Señor. Muy bien, en esta mañana, antes de principiar, voy a hacer una oración para dar principio a la clase. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias por permitirme, Señor, poder transmitir esta enseñanza, Señor, por este medio, Señor. Te doy gracias por los que se conectan cada domingo, Señor, para poder escuchar la palabra del Señor. Gracias te doy por ello y te suplico que cada palabra que salga de mis labios, que sea solamente palabra para edificar. Y Señor, yo me encargaré de darle toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz de Lancaster, California. Gloria al Señor. Muy bien. Damos principio a la palabra del Señor, primeramente leyendo la verdad central que dice la palabra de Dios. Debemos anhelar, prepararnos y dedicar tiempo a la presencia de Dios en nuestra vida. El versículo clave se encuentra en 2 de Crónicas 6:18 y dice, mas es verdad que Dios habitará con el nombre en la tierra. He aquí los cielos y la tierra. Los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Gloria al Señor. Como principio al estudio hay una introducción que dice, hay pocas realidades en la vida cristiana que nos dan más esperanza y paz en las dificultades que saber que Dios del universo está con nosotros y está en nosotros en todo tiempo. Gloria al Señor. La vida puede ser abrumadora a veces. Sin embargo, en medio de las peores circunstancias, los creyentes tienen una esperanza y un refugio únicos en la fe en Cristo. Encontramos descanso en la presencia de Dios. Esta realidad no comenzó en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha querido morar con su pueblo, un hecho que se hará especialmente claro cuando estudiemos la dedicación del templo que se encuentra en 2 de Crónicas 6 y 7. Los dos capítulos en los que centran este estudio ofrecen una vida detallada de lo que significa morar en la presencia de Dios. Estamos mirando 2 de Crónicas, el capítulo 6, del 1 al 7, y luego tenemos también otro capítulo, 2 de Crónicas, del 7, del 1 al 10. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que tanto las glorias manifestaciones de la presencia de Dios como la respuesta humana a su presencia. ¿Cómo? Hace una pregunta. Creyentes del Nuevo Testamento, que juntos formaremos la iglesia, el templo del Espíritu Santo, podemos aprender mucho de las maravillas y acontecimientos de la dedicación del templo. Vamos a ver primeramente la parte 1 que dice la oración de alabanza de Salomón. Y luego miramos el inciso A que dice las promesas de Dios. Y el inciso B dice honrar
el nombre del Señor. Gloria al Señor. Voy a darle lectura a la palabra del Señor para que usted al mismo tiempo, ahí en su casa, en su hogar, pueda ver en la Biblia. Si usted no tiene expositor, encontramos la escritura en 2 de Corintios 6, ¿verdad? Del 1 del 1 al 7 y luego al 22. Y luego pasamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 10. Y la palabra dice, como está escrito, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cumpliese tus palabras que dijiste a tu siervo David. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Que oiga la oración con que su siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo, la oración, ¿verdad? Que está haciendo Salomón al Señor. Dice la palabra del Señor que él se hincó, ¿verdad?, en el templo y empezó a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieses oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar que mora o que oiga y perdones. Pasa al capítulo 7 del versículo 1 de Crónicas y dice, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió el sacrificio, las ofrendas quemadas y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloria de la presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su fiel amor perdurará para siempre. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Gloria al Señor. La parte 1 dice la oración y la alabanza de Salomón, como acabamos de leer. Dice la palabra del Señor en el expositor. Damos gracias al Señor en esta mañana por un domingo más que el Señor me permite poder transmitir la palabra del Señor. Al comenzar esta lección, hay que tener en cuenta que 2 de Crónicas dedica más espacio a la oración y la alabanza durante la dedicación del templo que la construcción del templo mismo. Los libros de Crónicas reflejan, dice, pero fueron escritos más tarde
aproximadamente después del regreso del exilio de Babilonia, al igual que en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, cuentan la historia de Israel y Judá, pero se enfocan con el desarrollo espiritual del pueblo y prestan más atención a la ley del sacerdocio que a los detalles específicos sobre reyes y gobiernos. Las crónicas también se enfocan en la gran esperanza de Israel en Dios, especialmente que sus promesas perdurarían y finalmente se cumplirían en el Mesías, descendiente de David. Sus promesas perdurarían y finalmente se cumpliría en el Mesías, descendiente de David. Las palabras de alabanza y oración de Salomón en la dedicación del templo reflejan la esperanza de esta gran promesa. En la dedicación del templo se lleva a cabo varios eventos claves, cada uno de los cuales nos ayudan a entender mejor lo que significa estar en la presencia de Dios. Qué importante, ¿verdad? Es realizar, ¿verdad? Cuando uno se encuentra en la presencia de Dios. Salomón comenzó su expresión de alabanza respondiendo a la presencia de la nube. Dios había manifestado a su pueblo en una nube varias veces en el pasado. Podemos ver, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Caminaba en aquel desierto, dice la palabra del Señor que durante la noche, ¿verdad? Una luz grande alumbraba el pueblo y durante el día una nube, aleluya, cubría el pueblo de Israel. Así es que ellos estaban protegidos, ¿verdad? Eso nos dice, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, aleluya, nos habla de la nube, aleluya, que Jehová, aleluya, estaba en ella. Pero la intención de Salomón era que este templo fuera eterno. Como Salomón explicó al pueblo, la presencia divina que llenó el templo confirmó la promesa de Dios a David. Este pasaje nos cita una promesa específica tomada de las mismas escrituras, sino que refleja a continuación elección de Dios de Israel, a Jerusalén y a David. La parte B que dice honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Y qué importante es, ¿verdad? Honrar el nombre del Señor. La palabra hebrea traducida como nombre significa mucho más de una manera de identificar a alguien. Está directamente relacionado con el nombre de la fama y la reputación de una persona. Cuando Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 7, habla de honrar el nombre del Señor, incluye el sentido de proclamar la excelencia y la dignidad del Señor y su superioridad sobre todos los demás dioses. Éxodo 18:11, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Es mucho más grande, ¿verdad? Que todos los demás dioses, ¿verdad? Que ellos tenían o acostumbraban a adorar. Dios es grande, gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Esta comprensión del nombre del Señor puede guiarnos en nuestra alabanza y oración, nuestro servicio al Señor e incluso nuestra comprensión de las Escrituras. Por ejemplo, piense en cómo una comprensión de la palabra nombre nos ayuda a entender mayor el tercer mandamiento que encontramos
en Éxodo 27, tomar su nombre en vano, ¿verdad? O no usar mal el nombre del Señor, como dice, ¿verdad? El mandamiento, ¿verdad? De Éxodo 20, ¿verdad? No tomes el nombre del Señor en vano. Pues sí, gloria a Dios. Dice, o leer segunda de Crónicas 6, del 8 al 11, vemos claramente que Salomón entendió que él era del cumplimiento de la promesa de Dios a David. La promesa de Dios se cumpliría a través de las generaciones y este fue un momento clave. La piedra angular de ese gran día se describe en Segunda de Crónicas 6:11, cuando el arca del pacto ocupó su lugar en el templo. Ahora Dios moraba con su pueblo tal como lo había dicho. Podemos aprender mucho en esta escena acerca de cómo Dios cumple sus promesas. A menudo olvidamos que la perspectiva de Dios respecto al tiempo es muy diferente a la nuestra. A veces las cosas no suceden como quisiéramos o esperáramos, pero no significa que Dios no ha cumplido. El plan de Dios se despliega conforme a su reloj divino. Nuestra parte es glorificar y honrar el nombre del Señor con lo que digamos y hagamos. Siempre alabar el nombre del Señor. Siempre cuando hablemos o digamos, debemos de darle honra al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante. Parte 2. La parte de dedicación de Salomón. La oración de dedicación de Salomón. Esa la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 12 al 21. Dice la palabra del Señor. La oración puede ocurrir en cualquier situación. Podríamos orar mientras vamos al trabajo. Esperamos en fila para hacer un trámite o lavamos los platos. Ciertamente orar en esa situación indica un estilo de vida de oración. Sin embargo, cada cristiano necesita dedicar un tiempo específico y enfocado a la oración que abra la puerta en su comunicación con el Señor, que consuma toda su atención y reflexión. Este tipo de oración es la que vemos en Segunda de Crónicas 6, 12, 21. La oración es importante, ¿verdad? Por las mañanas, ¿verdad? Antes de salir de nuestro hogar, decirle al Señor, cuídanos, Señor, protégenos, Señor, cuida nuestro automóvil en la que nos lleva a diferentes lugares, Padre. Y Señor, aleluya, que el día de hoy, aleluya, sea una bendición y también una oración, ¿verdad? Cuando termina el día. Dale gracias al Señor por el día que Él nos prestó. Dale gracias al Señor porque nos cuidó y nos protegió ese día. Fuimos a nuestras tareas diarias y regresamos a casa, ¿verdad? Con bien. Cada vez dale gracias al Señor, aleluya, mañana y tarde y a la hora que nosotros podamos, ¿verdad? Comunicarnos con el Señor, lo hacemos en oración. Eso es muy importante, gloria al Señor. Dice la palabra en la parte 2, la oración, ¿verdad? De dedicación de Salomón. En Segunda de Crónicas 6, 12 y al 13 dice, Salomón asumió una postura física familiar mientras ofrecía la oración del Señor. Orar de pie, levantar las manos y arrodillarse son acciones descritas en otras partes del Antiguo Testamento. Especialmente es entonces
encontramos colectivos. Nehemías, por ejemplo, estas oraciones y posiciones proyectadas, actitudes de sumisión a Dios, respeto por su poder y gloria y reconocimiento de Él como Señor soberano, podemos aprender del ejemplo de Salomón. Si bien es posible que no oremos en las mismas posiciones físicas que Salomón, es vital que también comuniquemos respeto por Dios y sumisión a Él. Gloria al Señor. Estamos mirando en esta mañana la manera que Salomón, ¿verdad?, hizo la oración, aleluya, dándole gracias a Dios por permitirle, ¿verdad?, a edificar el templo, aleluya, como lo vimos la semana pasada, la edificación del templo. Y ahora en esta semana estamos mirando la dedicación del templo. Iba a poner el templo, ¿verdad? Darle gracias a Dios porque Dios le permitió, ¿verdad?, hacer el templo. Dice la palabra de Dios. Y Salomón, ¿verdad?, enfatizó nuevamente que Dios guarda su pacto y muestra su amor inagotable. Siervos que caminan delante de Él de todo su corazón. Más adelante, Salomón explicó detalladamente este punto final. Cuidar el comportamiento de uno y caminar fielmente con el Señor son mandamientos constantes para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Salomón procedió a hacer una pregunta retórica. ¿Es verdad que Dios habitaría con el nombre en la tierra? Sin duda, Dios no está confiando en un edificio, como escribió Isaías más de 200 años después. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Sin embargo, el rey sabía que habitar como su pueblo era parte del plan de Dios, como vemos en los versículos que siguen. Segunda de Crónicas 6:18 dice: la humildad de las palabras de Salomón mientras dirigía al pueblo en oración le pidió al Señor que escuchara el ruego de su siervo y de su pueblo Israel. Buscó el perdón aún en esa ocasión pública. Aprendamos del ejemplo de Salomón y oremos con sincera humildad, reconociendo nuestra necesidad de las bendiciones, la provisión y el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en segunda de Crónicas 6, 22, 42. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice la palabra del Señor. En segunda de Crónicas 6, 22, 39, la oración de Salomón detalla cómo comportaba el pueblo de Dios y otras naciones seguidas de una oración que los moviera a buscar a Dios en respuesta a las consecuencias de sus acciones. Hay muchos paralelos entre estos 7 escenarios, posiblemente perspectivas de un hecho o de una situación. Varios hacen referencia a la rebelión contra Dios, mientras que algunos señalan las calamidades naturales que resultan de la rebelión. Aunque extraño, estos desastres tienen una función positiva, ya que enseñan al ser humano a vivir piadosamente. Lo santifican delante del Señor. Sí, bien, dos de los escenarios no están relacionados con el pecado. Todos contienen
la misma petición del Señor. Tú oirás en los cielos. He aquí los 7 escenarios y las peticiones sobresiguientes de Salomón. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento de inocencia, entonces Dios juzgará entre el culpable y el inocente. También Levíticos dice, esta oración es que Dios es que Dios obre con justicia en el pueblo. Si el pueblo de Dios es derrotado ante los enemigos a causa del pecado y se arrepienten, entonces Dios lo perdonará y lo hará volver a la tierra prometida con sus padres, ¿verdad? Si el pueblo de Dios, ¿verdad?, pecare, ¿verdad?, o sería derrotado, ¿verdad?, por los enemigos a causa de su pecado, entonces si el pueblo de Dios se arrepintiera, ¿verdad?, entonces Dios lo llevaría una vez más a su pueblo y a sus familiares, como siempre sucedió, ¿verdad?, con el pueblo de Dios, aleluya. Lamentablemente ellos buscaban, ¿verdad?, el rostro de Dios, Dios los escuchaba, Dios los perdonaba y Dios los bendecía, y al poco tiempo, una vez más, volvían a hacer lo mismo, se volvían a los ídolos, y Dios les hablaba fuertemente, aleluya. Aún sin embargo, Dios los perdonaba, aleluya, porque servimos a un Dios grande y perdonador. Gloria al Señor. Seguimos adelante en esta mañana y dice la palabra del Señor. Si llega la sequía como castigo por el pecado y el pueblo se arrepiente, entonces Dios lo oiría, ¿verdad? Muchas veces sucedió, ¿verdad? Sucedió, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Dios mandaba sequía por un tiempo, el pueblo se arrepentía y Dios les enviaba una vez más el agua, ¿verdad? Qué tremendo, dice la palabra del Señor. Muchas calamidades vienen sobre el pueblo a causa del pecado y el pueblo se arrepiente. Entonces Dios lo perdonará, pero también le dará lo que merece para que le tema y ande sus caminos. Esta oración es que Dios enseña al pueblo a través del castigo. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y ande en sus caminos. Esta oración es que Dios enseña al pueblo a través del castigo. Sucedía en muchas ocasiones, ¿verdad? Dios, aleluya, los perdonaba, ¿verdad? Y ellos volvían, ¿verdad?, a cometer lo malo delante de Dios, ¿verdad? Y así fue a través del tiempo, ¿verdad? Ya conocemos la historia, pero tenemos un Dios grande y perdonador. Puede decir gloria a Dios. Si alguno, ¿verdad?, cometiere pecado, Dios está listo para perdonar. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana, ¿verdad? Si los extranjeros oyen al Señor y se vuelven a Él en oración, entonces Dios los oirá y responderá para que toda la tierra conozca, ¿verdad?, y tema al Señor. Si el pueblo de Dios, después de orar, va a la guerra en obediencia a Él, entonces Dios oirá sus oraciones y los defenderá. Dice la palabra del Señor. Si el pueblo de Dios, después de orar, ¿verdad?, va a la guerra en obediencia, Dios, ¿verdad?, los perdonará o los ayudará. Dice, si el pueblo de Dios peca contra Él y es enviado al exilio, pero se vuelve a Él de todo corazón, entonces Dios lo perdonará y lo defenderá. Dice, los temas claves de estos versículos son pertinentes hoy. La realidad del pueblo
la necesidad de arrepentimiento, el deseo de que Dios escuche y perdone, y el perdón de Dios extendido al extranjero y gentiles, así como Salomón oró. Estas palabras abrió la puerta para que la gloria de Dios llenara el templo. Seríamos sabios si damos gran prioridad a la oración y abrimos nuestra vida a Dios para que more en nosotros. Gloria al Señor. Tenemos en la parte 3, el pueblo responde y Dios habla. Dice la palabra de Dios, la presencia de Dios cambia al ser humano. Esta sencilla declaración ha sido el testimonio del pueblo pentecostés por generaciones. En 2 de Crónicas 7 encontramos un registro de la presencia de Dios manifestada entre el pueblo y el impacto fue transformado. Al final de la oración de Salomón, descendió fuego de los cielos y consumió los sacrificios. La aparición de fuego significaba el poder soberano de Dios y no era algo inusual. Cuando Dios manifiesta su presencia en un momento crítico del Antiguo Testamento, hay varios, ¿verdad?, ejemplos cuando Dios, ¿verdad?, habló, ¿verdad?, en manera, ¿verdad?, de fuego. La encontramos en Levíticos, Reyes, Crónicas, ¿verdad?, y también en Hechos 2, del 1 al 4. Recuerda usted cuando el derramamiento del Espíritu Santo cayó, ¿verdad?, en aquellos, ¿verdad?, que estaban orando en Hechos 2, ¿verdad?, y todos, ¿verdad?, empezaron a hablar en lenguas y hubo ¿verdad?, un evento tremendo que todos los que estaban alrededor, ¿verdad?, se dieron cuenta que había sucedido algo extraño y era que Dios, ¿verdad?, había cumplido su palabra de que todos, ¿verdad?, serían, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo como se manifestó el Señor en Hechos, ¿verdad?, 2. Gloria al Señor. Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor, aleluya, en esta mañana, aleluya, dice, esta aparición de fuego fue seguida por la manifestación de la gloria de Dios, con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron entrar en el templo, ¿verdad? La presencia de Dios era tan fuerte en ese momento que toda la preparación que hicieron los sacerdotes para ministrar la palabra del Señor, grupo de alabanza que ya estaba, ¿verdad?, para cantarle y alabar al Señor, no pudieron, porque la presencia de Dios fue tan fuerte que llenó, ¿verdad?, aquel, ¿verdad?, lugar tan maravilloso y empezó, ¿verdad?, a quemar, ¿verdad?, todos los utensilios, ¿verdad?, que habían ahí, ¿verdad? Tal era la presencia del Señor, ¿verdad?, que Dios se manifestó grandemente. Todos nos damos cuenta, aleluya, ¿verdad?, de que descendió, ¿verdad?, fuego del cielo, aleluya. Y las características, ¿verdad?, del fuego fueron muy, ¿verdad?, visibles, dice la palabra de Dios, que quemó, ¿verdad?, que iluminó, ¿verdad?, que generó la energía, ¿verdad?, sin hacerle violencia a la palabra de Dios y al relato que tenemos delante de nuestros. Podemos decir que donde hay oración, siempre habrá un fuego celestial, ¿verdad?, que quemará la escoria, ¿verdad?, iluminará las mentes, ¿verdad?, generará energía y seguridad y calentará los corazones, ¿verdad? Dice la palabra que consumió el holocausto, ¿verdad?, y las víctimas, aleluya. Dice, este es algo de consumación, nos dice
dos grandes cosas. De ellas son: Dios aceptó gustoso lo que Salomón le ofreció. Lo que Salomón trajo ante Dios fue consumido en su totalidad. Nada quedó. Esto nos recuerda el hecho de que Dios acepta solo aquello que le traen en espíritu de oración. Lo que Dios llega a través del canal de la oración siempre será por él bienvenido. Es imposible que reciba lo que no se va acompañado de oración. No importa que sea, ¿verdad? Y agotadores, no importa que sean esfuerzos talentosos, no importa que sean resultados en esmeraldas o sesiones de negocios, no importa que vaya acompañada de una, ¿verdad?, exquisita, ¿verdad?, oración, aleluya. La gloria de Jehová llenó la casa, aleluya. Dice, en primer lugar, definimos lo que es la gloria de Dios. Por la gloria de Dios se entiende su majestad, su exitud, su irresistible poder. Pues bien, esta majestad divina hizo presencia en aquel santuario como consecuencia de la oración de Salomón. Dice la palabra, no hubo un sitio que no fuera inundado con esa exactitud divina. Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, los altares, el arca del pacto, el candelero, la mesa de los panes, de la proposición, las cámaras adyacentes, todo fue llenado con la gloria de Dios. Aleluya. Se recuerda, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos tiempos pasados, aleluya, cuando estaba la iglesia, ¿verdad? Se llenaba de la gloria de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba tan fuerte, ¿verdad? Que aún en los parqueaderos, ¿verdad? Del carro, ¿verdad? Se sentía la presencia del Señor, aleluya. No podía uno ni siquiera, aleluya, se recuerda que antes no había lo que tenemos ahora para cerrar el carro, teníamos que abrirlo con la llave, a veces no podíamos ni cerrarlo ya el carro con la llave porque ya la presencia del Señor aún, ¿verdad? En el parking lot de los carros se sentía. Así es, ¿verdad? La presencia del Señor, ¿verdad? Se siente, aleluya, en nosotros, aleluya, y se siente en el lugar que nosotros alabamos al Señor. Muy bien, estoy para finalizar, ¿verdad? En esta mañana, aleluya, suplicándole, ¿verdad? Y dándole saludos a los pastores que conocemos y nos conocen, que oren por nosotros y nosotros estamos orando por ustedes, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hay que orar, ¿verdad? Por las personas que han perdido la vida en aquel lugar de Hawái, ¿verdad? Como ha habido tanta quemazón, aleluya. Y hay que orar, ¿verdad? Por los, ¿verdad?, familiares que han perdido sus seres queridos. Sí han perdido sus pertenencias, sus casas, pero esos pueden reponerse, pero las vidas perdidas no se pueden reponer. Así es que hay que orar por esos familiares, ¿verdad?, que perdieron sus padres, su mamá, su hermano, ¿verdad? Orar por ellos para que el Señor, ¿verdad?, los ayude a seguir adelante. Dice, esta escena fue seguida por sacrificios, cantos de oración sobre su amor, misericordia, la obediencia de la fiesta de los tabernáculos, celebración con que durante 7 días es honrado Dios por su provisión. Dice la palabra de Dios. Posteriormente, la gente viajaba de regreso a sus hogares regocijándose en la bondad de Dios. La última dice, humíllese ante Dios y ore. Las bendiciones de Dios sobre Israel dependen de la respuesta fiel. Somos el pueblo de Dios a hoy.
representando en este mundo. Y nosotros también estamos llamados a la fidelidad y a la obediencia. Cuando nos alejamos de Dios, Él a veces permitiría que los desafíos en nuestra vida restablezcan nuestro enfoque y nos recuerden nuestra dependencia a Él y nuestro amor por Él. Esto puede ser tiempos difíciles y a veces es difícil incluso reconocer que nos hemos desviado, pero sabemos que a través del arrepentimiento podemos ser restaurados a una relación con Dios. Probablemente, ¿verdad? Dice la palabra, nos hemos desviado en algún tiempo, pero a hoy Dios, aleluya, humillándonos a Él, Dios tiene misericordia de nosotros y damos gracias a Dios por ello. Aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Dios? Dios llama a vivir cada día su presencia y agradecer que Él está siempre cerca de nosotros. Ore que Dios le revele cualquier cosa que pueda distraerlo de su relación con Él. Gloria. Ministerio en acción, ¿verdad? Y terminamos, ¿verdad? Con esto. Hay que identificar maneras en que puede prepararlos para la presencia de Dios. Hay que animar a otros creyentes. Esta semana, con estos enfrentando un desafío, una prueba, dedique tiempo a orar y adorar con él o ella y recordarle que su vida es morada de Dios. Ayude a alguien que se encuentre en un nuevo lugar de ministerio o propósito en el cuerpo de Dios. Podría comentar con la posibilidad de usar sus talentos para iniciar alguna nueva forma de ministerio. Muy bien, esa ha sido la clase, ¿verdad? En esta mañana doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la atención, ¿verdad? Que usted domingo a domingo, ¿verdad? Le pone a este video. Y doy gracias a Dios porque desde que empezó, ¿verdad? La coronavirus, la enfermedad, ¿verdad? Dios, aleluya, puso en mi corazón poder transmitir estas lecciones, ¿verdad? A través de este Facebook. Y gracias a Dios, ¿verdad? He estado contento, aleluya, con llevar cada domingo la clase, aleluya. Y doy gracias porque el Señor hasta ahorita, ¿verdad? Me ha permitido hacerlo. Y doy la honra y la gloria al Señor. Despido la clase en esta mañana, aleluya. Sin antes no hacer una oración, orando que el Señor nos siga ayudando a seguir adelante. Padre bueno, Señor bondadoso del cielo, te doy gracias esta mañana por permitirme transmitir esta palabra del Señor, que llegue a corazones sensibles, Padre, que escuchen la palabra del Señor. Como dije al principio, estas enseñanzas, esta palabra del Señor llega lejos, más de lo que nosotros podríamos, ¿verdad?, imaginarnos. Y damos gracias a Dios por este avance, ¿verdad?, de la tecnología, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta mañana, Señor. Gracias. La honra y la gloria es para usted. Que el Señor les bendiga. Gloria.